Eso querría decir que dependiendo de cómo haya sido mi parto, va a ser el grado de mi trauma. Lo que sí puedes hacer es desarrollar recursos internamente para tener un sistema nervioso más regulado, que también podemos hablar de lo que es un sistema nervioso regulado, que no significa estar en calma. Yo normalmente le digo a mis estudiantes y a mis clientes, es que no lo estaría haciendo si yo no creyera que pueden cambiar, es que el sistema nervioso es plástico. Entonces hablamos de neuroplasticidad, ¿sí? Se puede moldear a nuestro antojo con constancia, repetición y conciencia. Una pregunta, ¿uno cómo puede integrar algo que no recuerda? Entonces ahí es donde hablamos de terapia somática. Epa, ok, vamos más. Bienvenidos a Ser Prana, un espacio de espiritualidad, conciencia y ciencia. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ser Prana, un espacio de espiritualidad, conciencia y ciencia, en donde les pido compartir todas las herramientas que se me ocurran que los puedan ayudar a tener una vida más tranquila, más feliz, más parchada, a estar en una relación más tranquila con ustedes mismos y con los demás. Hoy tengo a un súper invitado por dos razones. Uno, porque es un teso en lo que hace, y la segunda, porque es mi primo. Entonces eso lo hace más especial. Más especial y un súper invitado. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es súper importante empezar a aclarar en redes. Literalmente la idea de este episodio salió ayer en una conversación casual, porque estábamos hablando de un libro que yo me había leído, de un libro que habla, ¿cómo se llama? El cuerpo lleva la cuenta, ¿cierto? El cuerpo lleva la cuenta y habla del trauma. Entonces yo le estaba diciendo a Santi que me parecería súper cool como que más adelante hiciéramos talleres con los niños de estratos bajos en Medellín, porque me he dado cuenta, y lo confieso humildemente desde mi profesión, que a veces la palabra se queda cortica, es decir, como que la terapia psicológica yo creo que es súper valiosa, pero se ha olvidado de la parte, pues de la parte como somática del cuerpo, que yo creo que es una parte demasiado importante y se ha quedado como cortica en ese aspecto. Entonces yo le decía a Santi que yo creo que por más iniciativas, fundaciones, bueno, como cosas en pro de la educación y pues, el bienestar o la salud mental de los niños en Medellín o en Colombia o en el mundo, hasta que no se empiece a trabajar con una herramienta como lo es el cuerpo, hasta que no se empiece a intervenir en ese sistema nervioso, pues es casi que tiempo perdido. O sea, como que sirve, pero pucha, marica, como que no se va a lograr lo que realmente se quiere lograr. Entonces ahí Santi me empezó a hablar del trauma. Eso es un tema pues que yo no trabajo en consulta, yo no trabajo con personas que tengan un trauma como tal, que ya Santi les va a explicar qué es un trauma real, porque es una palabra que está súper violentada hoy en día. Todos creemos que estamos traumatizados y no, todos no estamos traumatizados. Entonces ya les seguimos contando, pero para empezar, pues obviamente preséntate, cuéntanos qué haces, en qué eres súper teso, en qué te formaste, todo. Yo voy a aclarar ahí, tal vez todos sí estamos traumados, pero no todos somos conscientes que nos ha traumado. Pues creo que hay que normalizar el uso de la palabra trauma, pero no violentarlo a que cualquier experiencia que yo te decía ayer que se considera estresante, ya lo estamos poniendo o encasillando dentro de lo que es un trauma. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, Santiago, lo más importante, tu primo. Tiene más importante su formación. Y vengo trabajando procesos de desarrollo o integración de trauma. Ahora también voy a hablar de lo que es liberación e integración, porque no me gusta utilizar la palabra liberación. Hace alrededor de 7 años desarrollé un método que se llama Somatic Alignment, que es un método somático, es decir, que integra el cuerpo para explorar memorias inconscientes. Entonces va más allá de la razón y la parte cognitiva, y el método pues incluye respiración, movimiento consciente e inconsciente y puntos de contacto. El background como de este método parte de una teoría que se llama teoría polivagal, donde se enfoca en la regulación del sistema nervioso, que probablemente en la conversación también vamos a hablar un poco del sistema nervioso y por qué es como esa gran matriz que tenemos que tener en cuenta siempre que vamos a explorar cualquier cambio de comportamiento, cualquier, digamos, transformación que el ser humano esté viviendo. Es decir, cuando hablamos de la vida del ser humano se está hablando del sistema nervioso, que es el que absorbe la vida como tal, y tiene un enfoque también mucho, digamos, la parte espiritual de este método viene de la medicina tradicional china, donde se utilizan diferentes puntos de contacto, diferentes canales energéticos que se conocen como meridianos, y de la respiración consciente como tal.
Listo, entonces, obviamente esto es cero estructurado porque la idea es que sea como una conversación chévere. Sí. Va a empezar con lo primero. Entonces, me dices que tú dirías que todos estamos traumados, ¿cierto? Sí, Yo desde la psicología, o sea, desde lo que he estudiado, pues, o lo que he leído, porque como te digo, yo no he trabajado, pues soy completamente, pues, ignorante en el tema, pues como que es lo que he leído y de experiencia tengo muy poquito. Tengo entendido que el trauma es cuando uno vive una situación que sobrepasa las capacidades que uno tiene para enfrentarlas y que para que se considere trauma tiene que modificar el cerebro, o sea, como que tiene que haber una modificación, ya sea porque la amígdala se volvió hiperreactiva o algo relacionado a esa parte como del sistema emocional del cerebro. Eso es mi entendimiento. sí, no, y es total, sí, es una, entonces, hay que diferenciar cuando se habla de trauma y de experiencia traumática, porque son Ok. dos eventos, pero son dos cosas completamente diferentes. Ujú. Entonces, una experiencia traumática es la que probablemente pueda dejar una huella traumática que se registra en el sistema nervioso y eso tiene un impacto a Ok. nivel cerebral. Cuando yo digo que todos estamos traumados, no se trata de ser como negativo Ok. o pesimista, Ajá. por decirlo así, pero hay un trauma del que se habla mucho hoy en día, que es el trauma de nacer como tal. El nacimiento es una experiencia, es la experiencia traumática, Sí, sí, sí. porque entonces tú dices, todo lo que sobrepasa tus capacidades para enfrentar tus recursos, entonces a nivel del sistema nervioso se habla que esta experiencia pues nos pone en un estado de supervivencia, en un estado de protección, porque no tenemos los recursos necesarios para afrontarlo. Entonces lo que representa una experiencia que sobrepase mis capacidades y mi sentido de sentirme seguro conmigo mismo Ok. se puede considerar traumática. Entonces nacer, yo siempre hablo del trauma de nacimiento. Ok. Estamos acá, es una experiencia que sucede de una manera rápida. ¿Sí? Ujú. Venimos gestándonos 9 meses. Ahí relajadito en el útero Es- materno. Sí. Es un entorno donde no hay luz. Ujú. Sí, es un entorno donde es Ok. oscuro completamente, donde todo lo provee la madre, Ujú. alimentación, Sí, total. temperatura, es un entorno acuático, Ujú. ¿sí? Realmente no es ausencia de aire. Ujú. Todo eso, durante 9 meses, el ser que se está gestando, el feto, Ujú. pues ya ha creado un espacio seguro. Ujú. En el momento que nace, hay una disrupción, no sé si Sí. la palabra disrupción sea una palabra en Sí, español, sí lo es. de ese espacio seguro, Ujú. donde se introduce sea un nuevo espacio sin hacerlo de una manera transitoria. Ok, sea, si no es como progresivo, ¿no? Sí. Como eso que uno como que vas a nacer. Sí, claro, no, naces inmediatamente y se rompe ese ecosistema seguro que se ha creado para un sistema nervioso que se ha venido formando, pues el sistema nervioso se empieza a formar supuestamente desde la semana 3 en el periodo de gestación y se disrumpe porque entonces ya no es presencia de agua, ya no es un entorno acuático, sino que es un entorno aéreo. Ujú. Ya la boca, hay una transición de la boca y se ha estudiado que la boca pasa de ser un ombligo a estar entonces inmediatamente hay una transferencia de información a nivel anatómico donde, ay, pucha, ya no se puede ver Por acá, sino que ya me alimento por acá. Tienes que aprender a respirar, que no lo venías haciendo, porque estaba contenido, digamos, en el útero. Entonces, todo eso, hay luz, Ujú. vienes de un entorno... Luz y sobreestimulación además, porque uno nadie puede a todo el mundo vaya encima. Y hay un montón de personas que están en torno tuyo. Antes, de hecho, se separaba al hijo de la madre, se cortaba el cordón umbilical inmediatamente y se lo llevaba a estas zonas de incubación o se alejaba al hijo de la madre. Antes no se hablaba de procesos sensibles al trauma cuando se hablaba del nacimiento. Entonces, digamos que eso se puede constituir como una experiencia traumática que va a impactar los comportamientos del ser humano, de la persona o del individuo en el futuro. Ujú. Yo tengo una pregunta ahí, teniendo en cuenta lo que me estás diciendo. Eso querría decir que dependiendo de cómo haya sido mi parto, va a ser el grado de mi trauma. O sea, ¿sí me entiendes? Como que si fue por cesárea, si fue urgente, si fue parto natural, si lloré, si no lloré, si me aspiré, si no me... Okay. Dependiendo de lo que haya sucedido ahí, va a generar un impacto en tu sistema nervioso que se puede albergar como una huella traumática o como lo que llamamos el traumatic imprint, que va a impactar tu sistema nervioso. Ahora, ¿qué está pasando? Yo tengo colegas que trabajan en clínicas y se encargan de hacer los procesos, pues de acompañar a las madres en el proceso de
de dar a luz. Entonces ya se les da la oportunidad de que el hijo conecte nuevamente con la madre, ya no a través del cordón umbilical porque lo cortan, sino que se lo ponen en el pecho. Como ese se soothing genera- system, sí. que es como ese vínculo que me va Y más por ayudar el a sistema regular. nervioso del individuo que acaba de nacer del bebé, pues se regula con el de la madre, porque este es muy maleable, este ya está construido. Entonces los dejan ahí un rato para que conecten y se empieza a generar un bond, como un vínculo entre la madre y el bebé. Entonces todas esas pequeñas cosas que puedan hacer en el momento del nacimiento, pues van a hacer que el sistema nervioso esté menos estresado y pueda ser un sistema nervioso más regulado en el futuro y que no tenga que, digamos, de alguna forma lidiar con tantas experiencias traumáticas. O sea, como que se pueda, porque las experiencias van a estar y eso no lo controla uno, es decir, como que sepa lidiar mejor, o sea, que el sistema te ayude a... Que sea una menos. Ok. Que sea una menos. Entonces, finalmente, por ejemplo, cuando yo trabajo con padres de familia y todos están tratando de hacer hasta lo imposible para no traumar a sus hijos, eso es completamente imposible. Así total, yo siempre les digo, como que marica, si eso fuera posible, yo no tendría trabajo. No puedes proteger a tus hijos del dolor que les estás causando y que el mismo entorno les va a causar y que generaciones posteriores les está causando, que ayer hablábamos de los 3 tipos de trauma. Entonces, no los puedes proteger de eso. Lo que sí puedes hacer es desarrollar recursos internamente para tener un sistema nervioso más regulado, que también podemos hablar de lo que es un sistema nervioso regulado, que no significa estar en calma, estar regulado no significa estar tranquilo, y proveer esas herramientas en el momento que te estás vinculando con tus hijos. Ok, ¿y qué tan determinantes como las experiencias? O sea, como que, por ejemplo, en la psicología se habla mucho como de las experiencias tempranas, pues como el desarrollo de los 0 a los 5, sobre todo como por el desarrollo biológico, lo que va pasando pues en el cerebro. ¿Qué tanto impacto tiene la edad de ahí? O sea, como que qué tan importante va a ser el qué tanto me abrazaron o qué tanto me ayudaron a regular en el principio de mis años. Pues como desde el nacimiento, o sea, ¿qué impacto va a tener eso en el futuro? En el sentido de que, no sé, si digamos de los 0 a los 5, yo tuve una mamá que pues era presente, pero cuando yo lloraba pues no me abrazaba ni nada, sino como que no tuve ese sistema. Si en este momento, por ejemplo, a mis 30, casi 32 años, yo me puedo, o sea, como que eso todavía tiene un impacto o uno puede compensar. Tiene un impacto, pero lo bonito de ese trabajo, y yo normalmente le digo a mis estudiantes y a mis clientes, es que no lo estaría haciendo si yo no creyera que pueden cambiar, es que el sistema nervioso es plástico. Entonces hablamos de neuroplasticidad, ¿sí? Se puede moldear a nuestro antojo con constancia, repetición y conciencia. Entonces, pero esas experiencias tempranas sí tienen impacto porque todo comportamiento del ser humano genera un neuropathway, una conexión neuronal. Una conexión neuronal. Esas conexiones neuronales pues finalmente se reflejan en la forma como te comportas en el día a día. Ahora, comportamientos que vienes reforzando durante ciertas etapas de tu vida, desde la niñez, pues son conexiones neuronales que son mucho más fuertes. Yo a las personas doy un ejemplo: imagínate que quieres subir una montaña. La ruta que coge todo el mundo es una ruta muy fácil de caminar. ¿Sí? Quieres ir a la cima de la montaña, está marcadita, no hay arbustos, no hay lecho, está marcadito, todo el mundo lo camina. Ahora, un día cualquiera decide escoger una nueva ruta. Esa ruta te toca arrancar con machete, motosierra, a cortar. Esos son diferentes caminos neuronales. Me gusta, te lo robo. El camino neuronal que se ha construido desde la niñez, desde las experiencias tempranas, va a ser el comportamiento que se detona más rápidamente como iba a decir, in order. Escala super Como para protegerte, ¿sí? Realmente desarrollamos ciertos comportamientos a nivel del sistema nervioso para protegernos, ¿sí? Entonces van a ser los más fáciles, porque implican menos desgaste de energía y porque ya están aprendidos. Ahora, en el momento que yo hago consciente ciertos comportamientos y decido cambiarlos, pues va a ser un trabajo mucho más arduo, va a ser un trabajo de mucha más constancia, de mucha más repetición, porque tengo que abrir un nuevo camino. Y entonces, en el momento que yo soy capaz de abrir un nuevo camino, lo que tal vez la psicología llama comportamientos maladaptativos y adaptativos, que mi sistema nervioso identifica que el nuevo camino es más adaptativo, y cuando yo defino un comportamiento adaptativo, normalmente digo, es el que te acerca a lo que quieres, maladaptativo te aleja. Una persona que quiere ser saludable y fuma todos los días, pues lo aleja de ser saludable. Entonces, cuando tu sistema nervioso identifica que me acerca a lo que quiero, naturalmente empieza a perder poder. Y a eso se le llama... Como debilitar. Sí, se le llama en inglés synaptic pruning, o sí, como debilitar. Poda neuronal. Poda neuronal. Bueno, se empieza a debilitar y es mucho más eficiente porque dice, puta, pues Pero es un trabajo largo.
Sí, es un trabajo largo y por eso ahora dándole como más fuerza a lo que te decía, cuando ahora en las nuevas, como en la nueva era de diferentes terapias, como neoespirituales las llamo yo, donde la gente ven a una sesión y libera tus traumas. Sí, total. El proceso de liberación de traumas, de hecho, yo he venido cambiando durante los últimos 7 años la palabra liberación por integración. Entonces, más que liberar algo, pues finalmente si hay una liberación emocional, si hay un sentir, pero más que liberar la experiencia es que yo me permita viajar a esas experiencias traumáticas del pasado y que ellas no tengan ni un emotional charge, que no tengan una carga emocional. Porque yo pueda ir a ellas y no tenga la misma reacción emocional que tuve en su momento. Pueda reconciliarlas. Entonces eso me da perspectiva en el momento que yo me reconcilio con todas esas experiencias, pues le estoy dando capacidad a mi sistema nervioso para albergar mucho más estrés y el estrés como tal pues no es nada malo, el estrés es un catalizador de crecimiento. Entonces, bueno, acá es que tengo muchas preguntas. Acá se me ocurre una pregunta. ¿Uno cómo puede integrar algo que no recuerda? entonces ahí es donde hablamos de terapia somática. Epa, ok, dame más. Entonces, cuando hablamos de los tipos de terapias, está la cognitivo-conductual, la cognitiva o la terapia que llevas a cabo tú, donde hay ciertos procesos racionales o yo tengo cierta información y tú empiezas a investigar y a escarbar y encuentras como la raíz de ciertos comportamientos. Entonces, a ese tipo de terapia se le llama top to bottom, como desde arriba hacia abajo. Empezamos en la parte racional, en la corteza prefrontal, parte cognitiva, y después la empezamos a integrar, digamos, a nivel comportamental. Pero, finalmente, nosotros albergamos memorias durante toda nuestra vida, incluso cuando estamos en el útero. El cerebro, la corteza prefrontal, no se termina de formar hasta los 25 años, dice la investigación últimamente. Quiere decir que donde albergamos memorias, que es el hipocampo, todavía está muy infantil, incluso en nuestra adolescencia, hasta los 20 años, para albergar buenas memorias o buenas experiencias de lo que nos ha pasado. Entonces ahí hablamos de que los tejidos, la fascia, el cuerpo, desde el momento que estamos en el útero, está absorbiendo información. ¿Qué tipo de información? Porque ahí no estás viviendo ninguna otra experiencia. Está absorbiendo información de tu madre. Sensorial. Sí, es a nivel sensorial, hay comunicación. Yo te hablaba ayer de que hay un vínculo uterino. En ese vínculo uterino hay siempre una comunicación entre el organismo que es el host, que es la madre, y el guest, que es el feto. Entonces desde ahí empezamos a albergar información. Entonces cuando hablamos de trauma, ciertos tipos de trauma pueden ser incluso prenatales, antes de nacer. Lo que le sucedió a tu madre, que generó un estrés en su sistema nervioso, impactó tu sistema nervioso que todavía no tenía la capacidad y generó cierta sensación de inseguridad que te puso en un estado de supervivencia a ti y a tu madre. Trauma de nacimiento, que ya hablamos de eso, hablamos ayer de trauma de concepción, incluso. Pero cuéntales, que eso me pareció wow, y tiene todo el sentido. El trauma de concepción es que en el momento en el que se da la concepción del óvulo, hay una conversación que se da entre el organismo, ¿cómo dirías host? El organismo gestante. El organismo gestante que viene siendo la madre y el nuevo organismo que se va a desarrollar ahí, que viene siendo el feto o el embrión. Si la madre empieza a dudar si quiere tener el hijo, le genera algún tipo de estrés, todo eso lo absorbe el sistema nervioso. Tenemos que partir del hecho de que toda experiencia vivida, todo pensamiento pensado, se absorbe a través del sistema nervioso. Es como la matriz del ser humano, como experimenta la vida. Entonces, si la madre experimenta estrés, si la madre tiene idas, si la madre cree que va a sufrir cierto rechazo social en su familia, todo esto genera un estrés al sistema nervioso, lo que hace que el ecosistema gestante que se está desarrollando acá para el nuevo ser empiece a tener cambios en la temperatura, cambios hormonales. Si todo esto, digamos, experiencias de estrés de la madre, se transfiere esa información al ecosistema que se está desarrollando acá, pues lo que le estoy diciendo a ese nuevo ser que van a hacer es que no es bienvenido. Entonces a eso lo llamamos trauma de concepción. Una persona que la madre pasó por todo esto y se empezó a gestar y finalmente nace, pues muchos de los casos que hablan de este trauma de concepción dicen, puede ser una persona que se siente que no pertenece en la adultez. Nosotros a veces sentimos que no pertenecemos a ciertos entornos y podemos como traquear o trace como esa información hasta el momento, bueno,
¿Te has ¿Cómo preguntado el embarazo de tu cómo fue mamá? el embarazo de tu mamá? ¿Eras buscado? ¿No eras Pues, buscado? por ejemplo, es una pregunta súper importante en la primera sesión de psicología. Pues, Ok. como saber si no solamente si son papás, si lo querían o no lo querían, sino si sabe algo del embarazo. Pues yo nunca lo hago porque es súper estructurado, pero ahí hay información relevante, porque eso va a hablar mucho sobre la relación, pues lo que pasa después también. Hay información relevante de las dinámicas familiares y hay información muy relevante de cómo te sientes tú si hablamos de trauma de concepción. Entonces, mira que se puede hablar trauma generacional, que es transferencia a través del código genético de lo que ha pasado, tu linaje, generación tras generación. Entonces, todo esto constituye experiencias traumáticas que se registran, como todavía no hay desarrollo de la corteza prefrontal, que se registran a través del cuerpo. Ahora, ¿cómo se trabaja Epa. a nivel somático? Que ya sería el bottom to top, que ya sería empezar en el cuerpo para generar un impacto a nivel racional y a nivel cognitivo. Y es importante reconocer que cuando trabajamos experiencias traumáticas y trabajamos a nivel somático no las tienes que recordar. Ok. Entonces integrarlas no implica recordación, tú no tienes que racionalizar qué es lo que estás trabajando. Ok. Porque nosotros no tenemos, todas nuestras memorias no son explícitas, Total. hay memorias implícitas. Más. Correcto. Entonces, la forma de trabajarlo es empezando por el sistema nervioso. Si decimos que trauma o la huella traumática es todo lo que genera una disrupción de la sensación de seguridad en mi sistema nervioso y me pone en un estado de supervivencia, pues lo que yo tengo que hacer es generar un entorno seguro que me conecte nuevamente con mi sistema nervioso para que mi sistema nervioso tenga la capacidad de estar regulado. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso, hablamos de la ventana de tolerancia. No sé si han escuchado el término. La ventana de tolerancia es la capacidad que tiene cada sistema nervioso de absorber estímulos y de absorber estrés. Unas son más reducidas que otras, dependiendo de las experiencias que hayas vivido, otras son mucho más amplias. Entonces, a medida que yo le empiezo a brindar experiencias, se le llama experiencia contrastante, tu sistema nervioso funciona así. La experiencia de toda la vida ha sido, estoy inseguro, necesito sobrevivir. Para sobrevivir, desarrolla un montón de comportamientos maladaptativos. A medida que yo le empiezo a brindar experiencias de seguridad, entonces se genera una experiencia contrastante. No tengo que seguir sobreviviendo, tengo que seguir en un estado de Sino que eso es una supervivencia. forma de regularme. Sí, no tengo que seguir en un estado de supervivencia y tal vez el estado de supervivencia está generado por experiencias del pasado. Entonces, a través del cuerpo buscamos espacios seguros. ¿Cómo se buscan espacios seguros en el cuerpo? Haciendo que, liberando tensión muscular, liberando contracción, haciendo que la respiración fluya directamente por algo que llamamos los 5 diafragmas. La respiración es un indicador del estado de ánimo de las personas, es un catalizador de las emociones. Entonces empezamos a crear un entorno seguro en el cuerpo de las personas para darle experiencias contrastantes al sistema nervioso. A medida que ese entorno seguro se empieza a generar a nivel interno, es donde viene el proceso de reconciliación. Normalmente, yo digo, la sanación de traumas o la reconciliación de traumas solo se puede dar cuando hay un entorno seguro, cuando yo conecto con mi cuerpo y mi cuerpo se siente seguro, y ahí empieza una liberación que puede ser emocional o puede ser fisiológica, que se empiezan a completar procesos. A veces se le llama completar procesos procedimentales. Estoy traduciendo de inglés. Entonces, experiencias que yo no pude trabajar porque no tenía los recursos, sí, llegó la experiencia traumática, no pude Enfrentarme a la y enfermedad. me puse en un sistema de supervivencia. El adulto lo que hace, entonces el sistema de supervivencia lo que crea es un estrés a nivel neuronal, lo que crea es un estrés a nivel somático. Ahora en la adultez, lo que yo hago es liberar esa contracción, ese estrés, y completar la experiencia. Vamos a ponerlo en un ejemplo muy claro. Hay un tipo de trauma que se llama trauma impacto. Entonces, todos los que han pasado por un accidente automovilístico, un accidente de tránsito. Vas en el carro, vas tranquilo, cantando tu canción, bacano, parchada, y de un momento a otro un carro sale, se atraviesa, te choca, inmediatamente eso es una experiencia, que no tuviste las herramientas para reaccionar, que sucedió muy rápido, que sobrepasó tu sentido de seguridad y te puso en un estado de supervivencia. Como no podías reaccionar, naturalmente lo que va a hacer el cuerpo es protegerse y estar en un estado de supervivencia. Te proteges, Angie sale del choque y de esa. Sí, del shock
que me genera esa experiencia de impacto, pero no quiere decir que la energía que se activa para sobrevivir, que es una energía que llamamos simpática, Ajá. se libera, sino que genera contracción a nivel muscular. ¿Sí? Total. Pero nosotros no nos tomamos el tiempo de absorber experiencias, sino que Angie tiene que ir al trabajo, Sí, al hecho como que que- no pasó nada y sigue. Eso no quiere decir que no haya pasado nada, su cuerpo absorbió la experiencia, ella no Ok. tuvo el tiempo, no tuvo los recursos y no tuvo la capacidad de trabajarla. Entonces ahí empezamos a generar el sistema nervioso. Muy evitativo, ¿eh? O sea, como que acá estamos poniendo un ejemplo del día a día, Sí. pero también es como lo evitativo y lo emocional por parte de pues, como de los otros contextos. Sí, cualquier tipo de contexto. No le damos el espacio a las experiencias para ser absorbidas. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando yo no le doy ese espacio, naturalmente se absorbe y genera lo que llamamos una huella en el sistema nervioso y queda ahí. Y eso va a empezar a impactar mis comportamientos, va a empezar a generar tensión que se va a manifestar en diferentes síntomas probablemente, que se va a empezar a manifestar en diferentes pensamientos, que se va a empezar a manifestar en diferentes comportamientos. Ahora, cuando yo no doy el espacio que no le di a mi cuerpo para que liberara ¿Qué sería la qué? tensión que se generó, En ese ejemplo, por ejemplo. en ese ejemplo es literalmente pausar, calma, respirar, darle, eso habla de espacio físico y todo, pues como pausa, toma una respiración, acuéstate y busca, cuando hablamos de cómo trabajar procesos traumáticos, los seres humanos, ¿cómo dices mimic? Modelan. Los sistemas nerviosos de otros seres humanos. Entonces, normalmente una persona que te sostenga el espacio, lo que llamamos un observador empático, que sea capaz de estar ahí contigo presente, donde tú pausas, le permites a tu cuerpo absorber la experiencia e inmediatamente se va a generar una liberación, ya sea de la tensión, una liberación de la emoción, una liberación fisiológica que ayuda a completar la experiencia. A esa liberación, no sé si la has visto, se muestra mucho, yo estaba dando un ejemplo como muy humano, pero es como la capacidad de los mamíferos de liberar estrés. Se muestra, hay un video en YouTube, si quieres te lo mando después o lo compartimos después con la audiencia, donde a un oso polar, para investigarlo, él va corriendo, le lanzan un tranquilizante y inmediatamente, experiencia de impacto, experiencia de choque, el oso polar está tranquilizado ahí, o pues está dormido, dopado, van, le investigan, le toman fotos e inmediatamente se van, el oso polar se para, tiene el espacio para liberar la tensión que le genera el dardo que le inyectan y empieza a temblar. A eso se le llaman temblores neurogénicos. Okay. Entonces el sistema nervioso empieza a liberar naturalmente la tensión que no pudo liberar. Se me acaba de ocurrir un ejemplo, y no sé si es esto, pero lo estoy inventando. ¿Tú te has dado cuenta que cuando uno le pega a los perros, pues como que cuando uno se tropieza con el perro, ellos se pegan entre ellos, lo primero que hacen es sacudirse? Sí. ¿Eso podría ser un ejemplo? Podría ser un ejemplo. Nosotros, sino que como el tipo de vida que nosotros tenemos que promueve mucho el hacer, la velocidad, la hiperproductividad, el hacer constantemente, entonces no nos da tiempo de ver como ese estado, esa pausa, de darle pausa finalmente al sistema nervioso para que se regule naturalmente. Eso sería el sistema nervioso parasimpático, o sea, ahí entraría, o sigue siendo, o ya estaría, pero Gaby, nos vamos a extender. Pero nos vamos a extender porque hay trata de desmontar mucho, como en mis espacios, que la gente cree que el simpático es el que te tienes que liberar y el parasimpático es el ideal. No, pero que el simpático también es el que te ayuda a estar como moscas en el día, ¿no? Sí, simpático nos ayuda a estar conversando acá. Ajá, exacto. Sí, como si estuviera parasimpático estaría como... Sí. Pero ahí entonces, sí entra en juego el parasimpático. El parasimpático, sí. Sí. Bueno, sí. Pero sí, ayuda a la relajación. Entonces sí, pues tengo que darle espacio, me ayuda a relajar y libera una energía que es simpática. Entonces esa liberación ayuda a llevar mi sistema nervioso de una experiencia de choque a una experiencia regulada. Ahora, nosotros no tenemos esos espacios constantemente. Cero. Entonces estamos absorbiendo impacto, absorbiendo con las relaciones afuera, estrés, trabajo, constantemente. Entonces, cada vez que empezamos a absorber eso, empezamos a desregular el sistema nervioso y eso finalmente se convierte en síntomas, enfermedades, comportamientos, pensamientos. Entonces, naturalmente, lo ideal, tener pausa
para hacerlo, pero como no lo hemos hecho desde pequeños porque nadie nos ha enseñado y nosotros nos modulamos con nuestros padres, pues ellos no tenían espacio, pues nosotros tampoco lo tenemos y seguimos haciendo. Entonces por eso es que a nivel de terapia somática se busca lo que es un terapeuta somático, que es lo que yo te decía, un observador empático que te provea el espacio seguro, que pueda acceder a tu cuerpo. El cuerpo naturalmente habla a través del movimiento, las sensaciones, la razón o la mente, pues podemos decir que habla a través de las palabras y los pensamientos. Cuando el cuerpo siente ese espacio seguro, naturalmente va a empezar a acceder a esas huellas emocionales que son inconscientes y las va a empezar a liberar. Entonces muchas veces, no sé si has visto en diferentes videos con la gente temblando y la gente moviéndose, son inconscientes. Hay una terapia que me gusta mucho que se llama PRE, no sé si la has visto, que es para liberación de energía a través del sistema nervioso, energía simpática, donde simplemente le das el espacio y el cuerpo naturalmente empieza como a shake it up, a agitarlo y a soltarlo. Ok. Y todo lo que nos has dicho en este momento, pues hasta el momento habla mucho como de la terapia somática, que me parece brutal y creo que es algo que de verdad debería ponerse más de moda acá, porque yo siento que acá como que todavía pues no hay tanta información al respecto. Literal, pero sí debería. Sí. Pero ¿qué le recomendarías a la gente para poder tener como esos espacios o para poder empezar a conectarse con el cuerpo en el día a día? Porque yo creo que eso es algo que no se puede quedar simplemente en una terapia, sino es algo que deberíamos empezar como a cultivar. Así como, por ejemplo, ya hoy estamos tan centrados en la mente, que yo creo que eso de 20 años no estamos centrados en nada y no 100% en lo externo, ya eso ha ido cambiando, ya por lo menos pensamos en lo que pensamos. Pero ¿cuál sería como la recomendación para que en el día a día la gente pudiera empezar como a conectar con el cuerpo, pues a darle ese espacio? Entonces es importante reconocer lo que hablábamos, como dejar de fragmentar mente y cuerpo como dos entidades completamente excluyentes, sino como el ser humano en su experiencia vital como un todo, ¿sí? Y una es la representación de la otra y las dos se están constantemente como retroalimentando y comunicando. Entonces, así como tienes espacio para pensar en lo que estás pensando, que se llama el proceso metacognitivo, puedes sacar ciertos espacios al día donde te permitas conectar con tu cuerpo. Hablábamos de la técnica Pomodoro, que te he escuchado mencionarla, donde es, bueno, como ser mucho más eficiente en la distribución de tiempo, donde divides tu tiempo o tu hora en diferentes fracciones de tiempo, unas donde eres productivo y otra donde tienes, digamos, ciertos espacios para descansar. Cuando yo empiezo con personas que nunca han tenido procesos somáticos o que nunca han tenido la capacidad de conectar con su cuerpo, les recomiendo eso. Saca 25 minutos al día que estás haciendo lo que tengas que hacer y después, es decir, en fracciones de media hora, 5 minutos para observar tu cuerpo, para observar tu respiración, para observar dónde se siente tensión, para observar postura. Es que el día a día como que nos va llevando y no nos damos cuenta que la postura va cambiando, que la respiración se siente fragmentada, se empieza a ser menos profunda, a ser más superficial, que empezamos a generar tensión en diferentes músculos para compensar la ausencia de movimiento en los otros. Entonces finalmente empezar a conectar con el cuerpo es el primer paso para acceder a memorias inconscientes que representan experiencias traumáticas. ¿Cómo hacerlo? Con tiempo, pausa y observando cómo se siente tu cuerpo. Yo recomiendo respiración, postura, empezar por ahí. Y si eres capaz de conectar con las sensaciones, digo si eres capaz, es porque mucha gente no es capaz de percibir las sensaciones del cuerpo. Total. Siempre hay sensaciones, está la sensación de mi chaqueta en mi mano, está la sensación de mi pantalón en mis piernas, O sentir en alguna sí, parte. está la sensación de mis nalgas tocando la silla, siempre hay alguna sensación. Sí, total. Sí, la desconexión del cuerpo es lo que no te permite sentirlo. A medida que lo vayas haciendo, a través de un proceso prolongado y con constancia, como que el cuerpo se vuelve un diccionario, ¿sí? Donde empieza a hablarte de una manera mucho más amplia, de una manera mucho más concreta, más certera, y te empieza a dar permiso. Es como que te da el permiso de acceder a lo que antes no podías observar o no podías ver de una manera consciente. Entonces el ejemplo que yo le doy a mis clientes, imagínate que tu cuerpo es un niño
al que no le has puesto atención y está encerradito en un closet Ujú, y lleva mucho tiempo ahí esperando a que le pongas atención. ujú, Imagínate ese niño que está haciendo una pataleta y ujú, vas y le tocas la puertica el primer día que haces el primer espacio de conexión, ese niño no te cree, pues, si ujú, nunca me has puesto atención, si no le pones atención es a lo que pensás, sino a lo que ujú, sensás o a lo que ujú, sentís. ujú, Al otro día lo haces. Ah, bueno, probablemente ese ujú. man está ya Tensiones. esté interesado, pues digámosle que necesito tal vez cambiar la postura, que Ujú, necesito esto, que hay una emoción presente, que ujú, se siente un vacío acá, que se siente una contracción. Y a medida que vamos desarrollando ese proceso de reconectarnos con ujú, algo tan esencial como el cuerpo, tan vital, ujú, pues empezamos a acceder a esas memorias implícitas, empezamos a acceder a espacios más seguros dentro de nosotros mismos y ujú. ya a través de una terapia somática, a través de respiración, de puntos de contacto, de somatic alignment, Ujú. se puede generar una reconciliación Ok, con sí, esa porque esa era mi pregunta, pero era la pregunta que seguía y es, bueno, yo siento la tensión y entonces, ¿qué hago? Pero entonces ya me está diciendo, o sea, como ya, entonces los puntos de presión, pues ya me Claro. toca ir a buscar como alguien que me ayude. Sí, e incluso, pues hay como evidencia, y me ha pasado con clientes, porque la gente siempre está buscando como la nueva terapia más compleja, la Ujú, que incluya psicodélicos y luces y ujú, sonido, y tenemos la tendencia a que entre más complejo, más efectivo. Sí, ujú. es como la creencia. Y no necesariamente. La gente se puede, incluso como yo he tenido clientes donde les digo, conecte con su cuerpo antes de dormir, denle el espacio al cuerpo para hablar, Ok, para me conectar. encanta. En ese espacio Ay, ellos me dicen, Santi, de un momento a otro empecé a llorar. sí, De un total. momento a otro empecé a sentir rabia. Ujú, Mi cuerpo empezó a temblar. ujú. ¿Por qué? Porque le estás dando el Me espacio. encanta. Estás en un lugar seguro, lo estás reconociendo, estás validando lo que siente Ujú. y estás accediendo a información. Como siempre estabas perdido en tus pensamientos y en tu hacer, pues el cuerpo no Wow. tenía esa forma de expresarse. Entonces no necesariamente es que vayas a tener que buscar ayuda. Tal vez puedes buscar Eso. ayuda para la integración Y de el tu solo exterior, reconocerlo de pronto como que, ayuda a ya, la liberación. me encanta. Entonces es importante porque cuando hablamos cuerpo, sistema nervioso, necesitamos pausa y espacio. Ujú, Idealmente también un observador empático, alguien que me corregule, ok. porque como hacemos, modulamos Ujú, estados del sistema nervioso. Entonces, una persona que tenga la capacidad de regularse, de autorregularse y que esté presente en esos procesos, pues me va a ayudar a navegarlos. ok. Cuando el sistema nervioso siente esos tres factores, espacio, tiempo, conexión y la presencia, que es conexión finalmente, Ujú, de una persona, naturalmente se va a expresar. me encanta. Entonces, eso se puede empezar a hacer para hacer los primeros pinitos, Ujú, dense un tiempo para reconocer su cuerpo, me para encanta. reconocerlo como algo vital, como algo esencial, como algo que hace parte de la totalidad. Marica, y que uno hay que, pues ya acá yo reflexiva de existencialista, uno le tiene que agradecer demasiado al cuerpo. Yo siento que yo tengo, pues como que he trabajado, pero una relación súper linda con mi cuerpo. Porque, por ejemplo, no sé, yo termino de trotar y es como, pues como gracias porque me ayudaste a hacer eso, porque el cuerpo es una máquina más increíble y uno la trata muy mal a veces, pues Es, como que la olvida y no ve el montón de cosas que está haciendo en el día para que uno esté parchado y tranquilo y no le estén doliendo las ¿Sabes cosas. que cuando, como para rematar acá, cuando se hablaba de soma, Ujú, no se habla del cuerpo como nosotros lo percibimos, nosotros ahora en Occidente percibimos al cuerpo como un paquete de huesos y ujú, músculos y ujú, carne ahí, ujú, de materia. Y cuando se habla de soma, es que el cuerpo era el reflejo de todo lo que el ser humano no puede ver. ujú, Entonces, el soma viene de Grecia, del griego, y decía, el cuerpo es una representación de tus pensamientos. ujú, Pues una persona, su postura corporal, nosotros podemos evidenciar qué es lo que siente, de tu energía vital. ¿Sí? ujú. Uno ve personas mucho más alegres, mucho más empáticas, mucho Claro. con las que otras que son más apagadas. Todo eso lo puedes ver a través del cuerpo. Entonces el cuerpo finalmente es un reflejo de todo lo que está detrás, que no se Ujú, puede percibir con los cinco sentidos. ujú. Es una máquina, pues, algo muy, muy poderoso. Listo. Algo que les quiera decir para concluir. Está brutal. Creo que tenemos que hacer otro episodio porque está más interesante todo. Para concluir, que la sanación Ujú, no se vuelva en una obsesión, ujú, de acuerdo. que Que no hay que sanarlo todo y sanar todo el tiempo y sanar las 24 horas del día. sí, que finalmente la vida, yo al menos como digo, pues, o mi creencia, es un patio de juegos para divertirse y a través de esa diversión se puede integrar mucho de lo que no he integrado, Ujú, porque es un proceso de descubrirse. Yo te decía en algún momento, en el sistema nervioso hay un estado que se identifica como el estado de diversión o el estado de exploración y curiosidad. ujú, Y no solo curiosidad de explorar el mundo exterior, sino de explorarme.
Entonces, que no se vuelva una obsesión y que tenga la capacidad de darle igual importancia a lo que pienso y a lo que siento. Que así como tengo espacios en mi día a día y en mi rutina y en mis hábitos para pensar en lo que estoy pensando, pues que también tenga espacios para sentir lo que lo que estoy sintiendo. Me encanta. y simplemente es eso, darle el espacio. Cómo se crea un hábito con constancia, repetición y darle el espacio. Me gusta. Me gusta. De una. Listo. Eso ha sido todo por hoy. Seguramente nos volveremos a ver Claro que muy sí. pronto. Chao.